Buenas tardes. Estamos en Reflexionando Juntos del día 13 de julio. Reflexionar, como planteamos siempre, es una aptitud humana que es poder pensar, repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Cuando esa aptitud la transformamos en una actitud permanente, tenemos la posibilidad de observarnos a nosotros mismos. O sea, el observador somos nosotros y el observado somos nosotros. Y eso nos permite ser testigos de nuestra propia vida. Ver cómo vivimos mientras vivimos. Es una linda forma de estar en un estado casi de meditación y casi de responsabilidad y de amplitud de conciencia. Primero quiero agradecer la cantidad de bajadas que se van incrementando día a día. Es decir, en cada programa o cada espacio que hacemos esto con Víctor, se van ampliando la cantidad de bajadas, tanto por Face como por YouTube, que lo subo a los dos lados. Así que muchas gracias, y hay mucha gente que me responde de forma privada de lo que le pareció el programa. Y en general hay bastante aceptación en lo que hacemos. El tema de hoy vamos a trabajar sobre si la tecnología, el avance científico, me refiero a la parte técnica fundamentalmente, medicina, armas, agricultura, ganadería, industria automotriz, metalúrgica, ayuda a un mejor vivir, sí o no, a la humanidad. Y hemos tenido, lo he subido en Face con estas mismas preguntas, y hay gente que ya se interiorizó, y le agradezco Marcelo Escasina, a Marcela Corte y a Ana María Tropea. No voy a decir lo que dijo porque está en Face, así que cada uno, si lo quiere buscar, se entra en mi muro y lo puede ver perfectamente las opiniones de cada una de estas personas. Les agradezco el esfuerzo que hacen para meterse en esta temática. Va a comenzar Víctor unos minutos, después yo, y después vamos a intercambiar el planteo a ver qué podemos empezar a acercarnos en esta problemática que es mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Víctor. Sí, José, seguramente. Y hablando de desarrollo humano, o sea, desarrollo social, unido al desarrollo tecnológico, porque en cierta medida por ahí se los trata de sintetizar en una especie de proposición donde ese desarrollo social es igual a desarrollo técnico o tecnológico, si queremos darle una mayor amplitud al criterio de nuestra acepción. Pero esto ha desvivido, sobre todo al ser humano, en lo que es la aplicación justamente de tecnologías, de nuevas herramientas como para que el ser humano realmente viva su progreso. Uno vive el fin del siglo XIX hacia el siglo XX y ve el siglo XX hacia el siglo XXI, y hay aspectos que siempre manejan similitudes. Por ejemplo, fin del siglo XIX al siglo XX estaba ese proceso prácticamente acelerado de lo que es el Fordismo, es decir, dividir las tareas de trabajo, sobre todo en la industria automotriz, para que cada uno de los trabajadores, de los obreros que tenían que desarrollar sus piezas y adaptarlas a un mecanismo único, es decir, el auto en definitiva que salía en su movimiento, lo hacían, digamos, dividiéndose las tareas, bien estructuradas, pero cada uno las sistematizaba. Ese sistema fue aplicado Se llama a otras OIM, ramas. Organización y Método. Organización método, Es exacto, el claro. nombre científico. Y después tuvo el taylorismo también, que es el control de los tiempos, así acelerar los tiempos de producción. Así es. Fue todo en la misma época que se fue asimilando debido al gran impulso tecnológico de la metal mecánica, podemos decir, que empieza a ser lo que más irrumpe con fuerza en el siglo XX. No solo del automovilismo, sino hablamos ahí del tema de los ferrocarriles y después hasta del avión. Máquina de Fíjese escribir, usted. Olivetti, todos los nombres que Sí, trabajaban sí, con ese exacto. tema. Eso lo podemos asimilar cuando lo tenemos muy lejos y por ahí nos olvidamos a lo que es el siglo XXI, ¿no? En lo que es justamente esto de la famosa nube, aquello de Internet, que empieza
quizás con la cuestión de automatizar lo que son otros lenguajes, el lenguaje binario aplicado a las operaciones, primero matemáticas y después transformando lo que son números o matemáticas en imágenes. Teníamos las imágenes anteriores, que era a través de la televisión, que decíamos, bueno, esto será lo último dentro del siglo XX y aquí finaliza todo. Pero ya en la última década apareció la tecnología de punta que revolucionó todo, que rompió los esquemas y que unió prácticamente en un instante lo que es la comunicación de un punto a otro límite del planeta. Ese cruce que es, si uno dice, en el polo, de una punta a la otra, cruzándolo de 12.000 kilómetros, que es mucho más si hacemos la circunferencia, multiplicando por pi, lógicamente, el diámetro, implica que en un instante estaba en nuestras manos. Y ahí surgió la realidad virtual. Es algo que ahora nos tiene enloquecidos. Con los celulares, con el iPhone, con toda la tecnología de punta, lo vemos aquí en Internet, incluso con lo que estamos desarrollando aquí en YouTube y lo que es también Facebook y todas las redes sociales que nos tienen involucrados. Pero ¿qué significa esto en lo que es la nueva perspectiva humana? Siempre se ha permitido y se ha necesitado acelerar porque en cierta medida, ¿qué es lo que buscaba el sistema? Tanto lo que ocupó allá, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es lo mismo que ocupa ahora en esta globalización, fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Reducir los costos de producción. Esa es la esencia central. Por eso cuando tenemos muchos comentarios o recibido en Facebook, la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Mucha mano de obra va a ser suplantada por la máquina, la robótica, la inteligencia artificial. Lo planteó Marcelo eso, lo que le pasó a él personalmente. Exactamente. Esa es la tremenda, digamos, herencia de lo que trae esta velocidad en la acción humana suplantada por la máquina y que va hacia la robótica. Por otra parte, lo que yo decía, se están acomodando los términos en lo que se desarrolla justamente el modo de producción. El capitalismo logra una gran ventaja y bueno, aquello que era la mano de obra, aquello que era lo que decíamos tradicionalmente y los principios de la economía política que hablaba del proletariado, el obrero, el hombre que trabaja y que en la sucesión de sus hijos sigue el trabajo, ya no está más, no es el siglo XX. El siglo XXI es la iniciativa y el emprendimiento. Hablamos de los emprendedores. Yo podría dar muchos ejemplos, después quizás vamos a ir saltando en algunos. Tengo uno para ser bien rápido. Martín Barsaski. ¿Quién es Martín Barsaski? Es un argentino muy famoso en Harvard y en Stanford. En Estados Unidos estamos hablando en la parte donde es más desarrollado justo el tipo de las tecnologías de avanzada. El hombre se ha dedicado a 6 o 7 emprendimientos. Uno de ellos lo hizo nada más, nada menos siendo joven, él tiene hoy 56 años, con Cecil Minstein. Ustedes lo recordarán, el premio Nobel de Medicina argentino, que salió todo su trabajo en Inglaterra, pero que también con este hombre hizo una empresa donde se trabajaban con elementos, creo que era antivirus para los temas prostáticos. Es un elemento tecnológico nuevo aplicado a la medicina, como vos bien lo dijiste anticipadamente. Él ahora desarrolla una nueva tecnología a raíz de un hecho personal en lo que ha sido tener sus hijos, embarazar a su señora y de tener que ir justamente a utilizar los embarazos in vitro por problemas que han tenido con su propia pareja, a desarrollar un nuevo sistema que se llama Preludio. ¿Qué significa Preludio? Donde se ha invertido 200 millones de dólares. Se le cambia nada más ni nada menos parte del ADN al fertilizarse, digamos, y producirse, bueno, lo que es la fertilización de la vida in vitro, evitando lo que son, dicen, futuras enfermedades. Se trata de buscar algo como si fuera una especie, no digo clonación, pero buscar el perfil de un bebé, incluso buscar el sexo, buscar hasta la fecha de nacimiento. Fíjense ustedes que eso ya un poco por otros métodos se está logrando, pero esto sería una precisión tremenda. Pero yo pongo este ejemplo, por ejemplo, emprendimiento, que es de avanzada, pero que también es peligroso en lo que pone quizás nuestro oyente, que nos escribió justamente, él perdió el trabajo, él fue víctima de todo esto, y estamos hablando también las posibles víctimas en el sentido de ver qué pasa con el ser humano, ver lo que es la ética, la bioética en última instancia, más allá de la tecnología avanzada. Este es un ejemplo y tomo este muchacho, Martín Barsaski, porque él es sobrino
de Oscar Barsky, que fue un gran intelectual, matemático y filósofo argentino, y estuvo en la noche de los bastones largos. Allá ustedes recuerdan cuando fueron expulsados de la última universidad argentina más prestigiosa hasta el año 68, cuando lo derrocaron a Arturo Illia. Oscar Barsky fue un gran intelectual y fue aquel que pensaba y llegó a decir que la ciencia no es inocente. Por eso tiene que ver con esta tecnología. La ciencia está orientada, vos lo dijiste bien, la carrera armamentística, las necesidades de medicina, las necesidades de alimentación, que siempre está enganchada con lo que es la NASA o los viajes espaciales. Por eso hoy estamos, un tema que vamos a hablar seguramente me interesa mucho, la irradiación de alimentos que ahora se quiere implementar, con la ionización. Un tema que es para hablarlo profundamente, que está en todos los canales de televisión, pero que hay que tratarlo, me parece, con más seriedad, más allá de los pues lo vamos a dejar en su momento. Pero lo vamos a dejar así, porque es muy interesante. Es muy interesante eso. Por eso yo estoy marcando todos estos nuevos desafíos que presenta la gran tecnología, las redes sociales. Yo he hablado con gente también y todos me dicen qué lindo, uno se puede comunicar instantáneamente, habla con parientes, encuentra amigos, esto de conectarse. Pero también ha sido usado por la perversión, esto de los grupos, los famosos, tristemente famosos trolls, que son aquellos que se organizan en grupos y que arman, digamos, cierto método de comunicación para responder con virulencia. O para orientar opinión y pública. orientar la opinión pública. Le ha pasado con Donald Trump, le ha pasado aquí, bueno, con Mauricio Macri. Hay todo un equipo que tiene este muchacho, el jefe de gabinete Peña, que todos sabemos, permanente, todos los días aparecen. Bueno, todos esos elementos, los peligros que también acosan por detrás. Y lo último es la robotización que hemos hablado en su momento, y vos dijiste bien la nanotecnología, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto se va a crear un robot que no solo sea una especie de aliado, un compañero, alguien que le suplante ciertas tareas hogareñas, como se piensa ahora para el ser humano, sino que entra a pensar, entre a sentir y entre incluso a dialogar, pero también determinar lo que es la vida nuestra, que ese es el gran problema de la inteligencia artificial en su más elevado desarrollo, que es lo que se viene y que hay que tenerlo en cuenta. Yo le doy un dato más. Ayer tuve entrevistada por esto de la política a una persona que, bueno, que es joven, y le pregunté qué pensaban con los famosos millennials. ¿Qué son los millennials? Son aquellos jóvenes que han nacido del año 81 o 85, ponele del siglo XX en adelante, gente que llegará hasta los 30 años, más de eso no, pero que tienen una especie de debilidad y incluso de utilización de esta realidad virtual de una manera casi total. Para ellos, si no está internet, si no está el celular, no hay vida realmente. Por eso hay que pensarlo seriamente, porque es lo que se viene, y ya son casi el 25% de la población mundial. Estamos hablando de cerca de 1.700, 1.800 millones de habitantes en el mundo, que van a ser los próximos líderes, si no es que en algunos países ya lo son, y que van a implantar seguramente un montón de estas tecnologías. A ver qué hay de eso que yo digo, de la bioética o de la, qué sé yo, o de la tecnología ética o la ética tecnológica fundamental. Yo tiro esto como eje central y la podemos seguir desarrollando. Bien. Yo voy a tomar, más que dar solo respuesta, voy a dar punto de vista para ir repensando. Vamos a ver los automóviles. Bien. El auto, cada vez la industria automotriz hace autos más veloces y aparentemente más seguros. Pero por otro lado, es la principal causa de mortalidad los autos más veloces y más seguros. Estoy mostrando aspectos... ¿Querés que dé un paréntesis? Perdona que te corto. Dale. Disculpa que empezaba. Viste que se ha creado ahora el automóvil automático. Sí, el automático. Entonces, no sé, vos también tenés Sí, datos. pero me refiero al auto, Sí. que están intentando hacerlo más seguro y más veloces y que no haya riesgo, pero cada vez hay más muertos Sí. por el tema automotriz. Vamos a ver el avance en medicina. Voy a poner ejemplos. Se ha logrado en los últimos 20, 30, 40 años, a esta época, una prolongación de la vida, una longevidad mayor. Antes, cuando nosotros teníamos 25, 30, o sea, hace no más de 40 años, ver un tipo de 70, 80 años era excepcional. Ahora es común ver gente de esa edad. Llegan a ser viejos, pero es inútil, porque estos viejos
si usted va a un asilo, va a encontrar depósitos de personas en silla de ruedas y tienen longevidad, viven. No hablo de matar a viejos, como dijo la Magrade, la secretaria del FMI, sino estoy hablando de que se sienten que están abandonados porque no sabemos qué hacer. Por otro lado, el sistema previsional de jubilación, al haber tanta sobrevida de viejos y tan pocos jóvenes que aportan al sistema, pues están fuera del ejido del trabajo, se están rompiendo toda la estructura de los sistemas previsionales. O sea, la longevidad, por un lado, lograda por la medicina alopática, en última instancia, llega a atentar contra la sociedad toda. Es muy loco esto. Yo sugiero que vayan algunos, cuando escuchen, algunos geriátricos, y se van a encontrar realmente cuál es el sentido de prolongar la vida de esa manera. No digo que no hay que hacerlo, estoy hablando de aspectos de blanco y negro. Por otro lado, vamos a ver un poquito el tema de la longevidad lograda por la medicina alopática. Yo tenía un amigo, el doctor Rondina, que era murió ahora, jefe de terapia intensiva del ECA y de Santiago de los Barroso, que es Rosario, un tipo muy reconocido, y el mayor grado de mortalidad era de los chicos de 20 a 30 años en motos, accidentes de motos. Y él murió hace un año, 2 años, un tiempo antes de morir vino al programa, estuvimos charlando a micrófono abierto, y él decía que la mortalidad era casi, cuando él empezó a estudiar, a trabajar en el sanatorio, o sea, en terapia intensiva, de un 70 a un 80% la mortalidad de los accidentados en motos. Y logró bajarla al 30%. O sea, logró una sobrevida muy grande en los accidentados. Pero él se preguntaba a sí mismo, de todos los que había salvado, ninguno se pudo incorporar a la vida laboral activa. Chicos de 20 a 30 años. Yo decía, ¿para qué los salvo? ¿Para que sea un estorbo para la gente? ¿Un estorbo para la familia? Es decir, estoy mostrando simplemente aspectos que uno dice, no, está bien que vivan más, pero ¿cuál es el sentido de vivir así? Víctor habló de la robotización y la nanotecnología. Marcelo fue un padeciente de que una máquina reemplazó a 5 compañeros de laburo de su trabajo. Exacto. Y quedan afuera. Y cada vez más. Antes, cuando comenzó la época preindustrial e industrial, se trabajaba de lunes a lunes, no había domingo, no había sábado, y trabajaban 12 a 14 horas. Entonces lo que habría que bajar, teóricamente, sería la jornada laboral. Pero no, cada vez hay más ocupados. Tenemos en este momento el nivel de pobreza en los chicos, en Argentina estoy hablando, de 30 años, más del 70% está bajo la línea de pobreza, porque no tienen trabajo ni estudian. Es decir, hay tal cambio de paradigma que creemos que la ciencia reemplaza todo. Voy a seguir ahora con otro ejemplo, que ahí me suena, que tiene que ver con la telefonía. Todos tenemos unos teléfonos, internet, o mail, o todos los teléfonos y todas las redes, y creemos que estamos comunicados, y realmente no estamos más comunicados. Estamos dando mensajes, pero eso no significa comunicación. No tenemos el tiempo de compartir un café, o una charla, o una caminata con un amigo, mirándonos a los ojos, y está la relación cara a cara, piel a piel con el otro. No hablo de cosas sexuales, estoy hablando de un contacto humano de una persona, un ser humano con otro ser humano, y lo estamos reemplazando con medios de comunicación que no son medios de comunicación. Hacemos como una impostura de la comunicación. Es decir, yo tengo una gran contradicción si el avance de la tecnología responde a un bienestar a la humanidad. Y mi respuesta, en principio, a algunas cosas sí.
Pues si vos tenés un familiar enfermo y la medicina logra salvarlo, pasa mucho en terapia intensiva, que entra una persona y decide salvarlo y le dicen poner el respirador o hacer lo imposible para salvarlo. Y el médico generalmente te dice, mirá que si lo salvo después, ¿Cómo va a no, quedar? ¿cómo va a quedar? Y más o menos te lo van a avisar. No, no, yo quiero que salve. Y después te piden por favor que se muera, aunque sea con mucha culpa, porque realmente quedan preso el paciente de sí mismo y la familia queda preso de ese paciente. Y por más que no quiera, siente que ese paciente o esa persona familiar a quien quieren molesta, porque no es autosuficiente. Entonces, cuidado con esto que la tecnología, por lo menos para mí, resuelve un mejor bienestar. Creo que estamos reemplazando los valores esenciales del ser humano atrás de elementos iconográficos, paradigmáticos de lo que es el bienestar, y no es un mejor bienestar. Porque a mí un abrigo, sea de un animal o sea tejido a mano, de una lana de una oveja o llama, me abriga tanto o mejor que un Pierre Cardin, digo una marca, un Pierre Cardin o otra marca, igual, y es mucho más barato. Lo que pasa es que la industria, para ir avanzando, tiene que ir, digamos, propendiendo al consumo. Y no hablo de las armas. Porque las armas, el avance de las armas, y se avanza muchísimo en el tema de las armas, y las armas provocan o hacen provocar guerra para poder seguir avanzando. Porque además el arma es una de las mejores inversiones que hay, que tiene que ver, son obsoletas por el mero paso del tiempo. Y si no son obsoletas porque se usa. Una bala, la disparo, no puedo disparar de vuelta. Pero a su vez quedan obsoletas porque aparecen armas mejores. También es cierto que el GPS, todo lo que es de telecomando, como es el GPS o el sistema Waze, en última instancia son elementos que se usaron para guiar, ahora se usan en los autos o en rutas, son elementos usados para guerra, para manejar las bombas inteligentes. Entonces, yo la tecnología es, sí, puede ser una mejor calidad de vida, pero creo que nos va a llevar, a mi criterio, a una vida muy, muy lábil y a una vida que tal vez no sea ser vivida. Tremendo lo que vos estás planteando. Y vos fijate, yo también acuerdo perfectamente con esta, digamos, deshumanización, ¿no?, que lleva toda esta tecnología. Y es algo, yo diría, en parte, y pongo punto suspensivo al final, irremediable. En el sentido del sistema que vivimos. Alain Badiou, un gran intelectual marroquí, pero el hombre incluso se crió intelectualmente en Francia, Alain Badiou, él hablaba de la democracia materialista. La define esta la democracia materialista. Un hombre que está muy volcado dentro del marxismo, habla de los tres Marx, habla del más importante y dice, bueno, hizo muchas contribuciones a la economía política desde su punto de vista. También lo hizo lógicamente en las teorías del materialismo dialéctico, es decir, superando los planteos de Hegel, por eso el materialismo, la dialéctica idealista. Y por último, ver en Marx realmente en acción, revolucionario, como creó la primera internacional y el hombre que se jugó tanto en Inglaterra hasta en Estados Unidos. Pero esto que marca, él dice en la última etapa que una de las grandes revoluciones es el amor. Fíjate, es algo que te impacta, porque dentro de lo que es los planteos materialistas, marca que el amor está en todos. Es parte de esa gran política de la gran transformación. Pero lo pone como algo todavía que está allá en una esfera que no lo podemos asir. ¿Por qué te digo esto? Porque para pensar también algo distinto en esta lucha, porque es una lucha entre desarrollo tecnológico y desarrollo social, hay que cambiar de paradigmas. Y hay que tomar aquello que decía justamente Albert Einstein. Para afrontar un problema no hay que tener siempre los mismos caminos para la solución. Y vos fijate, ¿cuál es el paradigma que usa esta gente? Vos decías justamente la industria armamentística y yo me voy a la NASA. En esto de la irradiación de lo que es los alimentos, vamos a decirlo por arriba, pero tenemos que decirlo porque justamente los astronautas y los cosmonautas rusos también utilizan lo mismo,
digamos, alimentos donde le matan directamente las bacterias, todas las bacterias que tienen para conservarlos más tiempo, pero forman como materiales ionizados que son como radicales libres. Total, un astronauta, un cosmonauta es un héroe y los héroes mueren. Y si mueren jóvenes, mejor todavía. Lo digo así con esa crueldad porque el capitalismo, tanto norteamericano como ruso, son lo mismo en esto. No hay diferencia. Y el europeo también, porque hay astronautas europeos, japoneses, hay de todo lo que uno esté pidiendo. Por eso, en esto de la degradación de los alimentos, estamos diciendo que son muy peligrosos. Podemos desarrollarlo más porque, lamentablemente, en los medios masivos, hasta especialistas le están dando bombo a esto porque dicen que para desarrollar Atucha 2, que ahora están liquidando a gente, bueno, ponemos esas varillas ionizadas con cesio, no sé cuánto, no recuerdo en la tabla periódica qué número tiene, pero es de una radiación muy potente. Liquidamos todas las bacterias de la carne y usted la puede conservar 6 meses teniendo una temperatura quizás de 2 grados centígrados, no teniéndola afuera, sino una temperatura que sea en la heladera común, no en el freezer. Y después la puede consumir. ¿Pero qué consume después? Algo que no tiene nada. Y le digo más, se destruyen los aminoácidos. La cadena de aminoácidos es el centro vital para desarrollar la vida. En todos los alimentos se destruye eso, más allá que la ANMA diga lo contrario, que es la institución de los alimentos que controla todo este tipo de producción. Y eso se usa para los astronautas. Digo esto porque también es un nuevo paradigma que se viene en los envases, en estos plásticos que tenemos, en los lentes, en los vasos, hasta en los micrófonos. Todo esto se ha desarrollado vía la NASA, vía lo que es incluso la industria armamentística, porque conquistar hacia afuera tiene que ver con eso. ¿Y qué está buscando el nuevo proyecto? Ese proyecto de lanzada que viene en el siglo XX y que yo me maravillaba con este hombre Herman Kahn, un futurólogo norteamericano que en los 80 decía que los autos iban a volar. Yo estaba enloquecido, le digo en serio, era muy joven y decía, bueno, van a volar los autos. Ya ahora parece que hay algunos semi-inventos en ese sentido, pero se ha avanzado en otros aspectos. Estuvo Carl Sagan, el hombre que hizo justamente... Alvin Toffler, Isaac Asimov, que yo lo sigo mucho, es un intelectual de aquellos, que incluso se habla que tenían ciertos desarrollos de proyectarse hacia otros mundos y que por eso eran contratados por la NASA. Pero ¿qué hay detrás de la NASA? Y digamos claramente, el sistema capitalista tiene una fuerza, un poder, por eso decimos, ¿quién lo va a derrocar? ¿Cómo se va a caer? ¿Hasta dónde va a llegar? Víctor. Uno habla de la conspiración, perdona esto, pero la NASA, ¿quién lo está alimentando? La DEA, señores. Los fondos de la DEA que maneja 100.000 millones de dólares Víctor, de la droga, van a ir. Eso es fundamental decirlo. Espera. Porque ahí está la lucha. Lo que pasa es que vos siempre tirás la idea de que el cuco es tan grande que no podemos hacer nada. No, el camino es otro. Por eso, vos tirás... Mirá que yo digo otro paradigma. Espera, déjame terminar la idea. Claro. Vos largás eso y decís, yo contra la NASA no puedo hacer nada. Claro. Contra la D no puedo hacer nada. Y yo creo que cuando yo planteo, empezá a tenerte a raya, vos mismo. Sí. Y en tu casa, en tu hogar, empezá a tener cambios de conducta radicales. Y voy a dar un ejemplo para que me entiendan a dónde apunto. Las tareas domésticas. ¿Cuál es el mayor pecado o mayor problema que tenemos sobre la humanidad? La obesidad. ¿Por qué? Porque el ama de casa dejó de lavar a mano. El ama de casa tiene un lavarropa que lo pone y la ropa la saca seca. Pero se inventó el gimnasio. Claro, pero el capitalismo te inventa todo. Pero, y demás. Espera, déjame terminar, Víctor, por favor, déjame terminar, si no, viste. Déjame yo terminar. no terminé el otro, déjame que yo te voy a dar la solución del otro. Pero es que vos tirás cucos muy grandes, Víctor. Pero es otra cosa, por eso. Porque vos te manejás dentro del sistema capitalista y lo espiritual parece ser que en la conquista es el hombre y conquista Marte. Yo si te hablo de lo espiritual es el corazón. Te hablé de Alain Badé y te dije está fuera el capitalismo y está en el desarrollo espiritual personal. Si quieren que diga la solución, es ese el camino. Y ahí afrontamos todo. Pero no hay solución así de grupo social, de destrozar o de enfrentar al sistema. El sistema no se lo va a poder enfrentar nunca. Se va a poder enfrentar desde lo espiritual y del desarrollo espiritual de uno personal. Y ahí uno va a entender lo que es usar el iPhone, el celular, se va a dominar lo que es Internet, cuando esté realmente espiritualmente forjado. Si no, es imposible. Pero tener el sistema económico lo espiritual solo tiene que llevarlo a la práctica concreta. Y sí, pero yo de Jesucristo, cuando dice Jesucristo me diga, Jesucristo vive en mí, no es una pavada, lo dice el Papa
Y hay que entenderlo, no lo dice como algo baladí o revélense. Lo está diciendo para que entre en ellos, para que realmente sea el protagonista en uno. Es muy difícil, porque si vos no lo viste a Dios, es imposible. Y lo digo así, si la Víctor, la iglesia... No es la iglesia, no es la iglesia. Está no bien, religión, pero la religión... Es Cristo, es al margen de la religión. Claro, pero hay gente que usa a Cristo para hacer represión. Bueno, hay gente, son capitalistas, son esos que tienen que... Pero por eso digo que se puede usar. Yo lo que estoy planteando es que cada uno en su vida empiece a cambiar. Si lo usa Jesús, si lo usa a Mahoma, si lo usa a Jehová o a Adonai, si es ateo, lo puede empezar a hacer en su propia vida y en su propia cosa cotidiana. Es decir, creo que tenemos que entrar en un camino de cercenar el consumo irresponsable. El consumo, no querer dominar al consumo, sino decir, cada vez necesito menos, Víctor. La única manera de derrocar a que nos manejen es decir, esto no lo quiero, esto no lo necesito. Y empezar a sentir que realmente hay otra forma de vivir la vida. Yo soy un filósofo, Gilles Deleuze. Deleuze y Félix Guattari escribieron el Antiedipo, que justamente es criticar todo este sistema. Y te hablo desde el punto de vista racionalista y diría neomarxista, porque ni siquiera son, porque son más bien, para la gente entienda, de la corriente estructuralista de Louis Althusser, que en definitiva es tomar como ciertas estructuras del modo de producción y de las instituciones dominantes, como desde el punto de vista desde el marxismo, para la sociedad hacerla más justa. Que decía Gilles Deleuze, que también es un seguidor de Michel Foucault, para ubicarnos en todo ese mapa de los franceses. Él hablaba de los derrames y decía, criticándolo a Sigmund Freud, no es el deseo el que determina la necesidad, sino que la necesidad está impuesta y es la que maneja el deseo. ¿Qué significa? Que el famoso Marshall McLuhan, que se los dijo también y se los grita a todos, que el medio es el mensaje y el medio es el masaje, justamente es lo mismo. Es decir, te crean el deseo. El sistema capitalista desarrollado, la globalización, te crea. Señor. Y ninguna manera que lo que vos decís desde el materialismo, y yo me controlo el consumo, no te vas a controlar, porque el materialismo en sí mismo tiene esa esencia de llevarte a esa necesidad y de provocar el deseo. Si no tenés lo espiritual, no tenés nada, porque vas a caer, te vas a dar cuenta después, yo compré pero esto, Víctor, yo perdón, me di cuenta. pero un ateo no puede cambiar. No hay ninguna... Bueno, es una forma de pensar. Bueno, piensa, le gusta lo racional, no, piensa que claro, lo que pasa es que vos siempre tratás de poner a Jesús, a Cristo. Bueno, ponelo a Buda, ponelo a Krishnamurti. Por eso, yo creo que... Pero algo espiritual, algo que sea trascendente. Eso es otra cosa, trascendente. Lo trascendente. Que por más que no crea en la reencarnación ni en la vida posterior, que entienda que la vida es más allá de la racionalidad. Porque ahí te vas a sentir feliz, te vas a luchar contra la muerte, que en definitiva es el tema que vamos a hacer. ¿Estamos terminando? Vamos a terminar. Va a ser polémico. Porque sí, estamos terminando el día de hoy. Vamos a continuar en el próximo programa. Si alguien quiere comunicarse contando con Víctor como conmigo, puede hacerlo por Face, por mensaje público o privado, y lo puede hacer también por mail a jgerman@fivertel.com.ar. Cualquier opinión para nosotros es válida y de la opinión que den vamos a discutirla, no hay problema. Pero no vamos a devastar a nadie porque cada uno tiene su forma de pensar y cuando es respetable. Es respetable y aparte todos nos enriquecemos. Exacto. Víctor, muchas gracias y nos vemos para la próxima.